Para mí fue realmente un enorme, es lo que decía, un enorme placer leer estos textos que ustedes van a escuchar. Quería simplemente poner en valor la claridad que tienen estos textos. Van a ver que nos alejamos de textos cargados, me pareció, de referencias teóricas que a veces vuelven un poco difícil la lectura, a veces una lengua un poco inaccesible. Al contrario, vamos a ver que son textos, me parece, que nos hace entrar en el corazón de las prácticas y de todos los obstáculos que se encuentran en estas prácticas. Y yo diría que son siempre textos que me dio la impresión que eran como un tejido, ¿no? Eran un tejido, una trama entre el estado de la civilización, que vamos a intentar atraparlo del lado de la pulverización o evaporación del padre, y las consecuencias, y eso es lo que cada texto ha hecho sentir muy bien, las consecuencias, yo diría, en términos de sufrimiento provocados por las respuestas contemporáneas a lo que sería algo del orden de la delicuescencia del orden simbólico. Y me parece que estos textos hacen sentir bien. Y, por supuesto, cada uno de los textos me parece que intentan atrapar las respuestas, yo diría otras, ¿no? Las respuestas diversas que el psicoanálisis aporta, en tanto que, para utilizar esta expresión de Lacan en una emisión de la radio en France Culture, en tanto que pulmón artificial. Y me parece que el conjunto de los textos dan esta sensación de respuestas del lado de un lugar de respiración, ¿no? He titulado mi texto Reducir las desigualdades, dominar el goce. En la actualidad nos encontramos con el ideal del bienestar emocional que lleva a las familias y al discurso educativo al intento de borramiento del malestar para proteger a los niños de todo daño psicológico. Por otro lado, el derecho a no ser ofendido, tomado del discurso woke, se va ampliando, creando una zona de indefinición entre ley y moralidad que produce un extenso debate sobre la censura y la libertad de palabra. Vemos documentos oficiales, como es la Guía de Coeducación de las Escoles Bressol Municipals, donde se dan recursos a los educadores para incorporar la coeducación de manera transversal, así lo dice la guía, con el propósito de promover modelos de identidad no sexista, ni androcéntricos, ni misóginos, ni LGTBI-fóbicos, y con el objetivo de reducir las diferencias en todas sus dimensiones. Se culpabiliza a las educadoras por colaborar en, dice la guía, perpetuar y reproducir los estereotipos de género, y se les da indicaciones concretas y precisas de cómo se debe hablar, qué canciones cantar, qué cuentos explicar. Por ejemplo, a la canción La lluna la pruna, que me parece que conocemos todos, no podemos decir el padre la grita, porque el padre no tiene que levantar la voz ni hacer una acción que no quiere la madre. Y así con muchas otras de las canciones tradicionales que hemos cantado en la escuela siempre. En este documento se hace referencia a las primeras identificaciones que hace el niño y, como dice la guía, a la construcción de imágenes mentales erróneas. Por ejemplo, si en las ilustraciones las niñas llevan falda o lacito rosa, eso les aboca a la integración inconsciente de modelos no deseables. Así lo dice la guía. Dando por supuesto que hay una construcción correcta de la identidad basada en la neutralidad, como si los niños pudieran construir su subjetividad sin ninguna marca del otro. Y tendríamos que ver de qué inconsciente están hablando también. Esta censura la encontramos también en los textos literarios. La editorial inglesa Puffin Books este año publicó en Inglaterra las obras de Roald Dahl
reescribiendo párrafos enteros y eliminando palabras con el argumento de acomodarse al lenguaje del siglo XXI. Contrataron a los llamados lectores sensibles para que todo el mundo pueda leer sus libros sin herir sensibilidades. Esta lectura de lo políticamente correcto elimina el llamado lenguaje ofensivo, esas fórmulas para todos que quieren promover el aprendizaje de los valores de la diversidad sexual y la igualdad de género, operan desde la negación y el borramiento de la dimensión pulsional, y eso, como bien sabemos, siempre retorna en forma de síntoma en el cuerpo del niño. Bajo estas premisas, se tiende a leer los textos en su literalidad, se eliminan los intermediarios simbólicos, dejando a los niños a merced de los goces sin límite y sin marco. Cierto es que ahora nos encontramos con más confrontaciones y agresiones en las aulas por parte de los niños y, por otro lado, con la inhibición del acto educativo en muchas educadoras. La literatura, como otras formas de transmisión cultural, plantea preguntas, propone caminos, invita a perderse y a sorprenderse. Su función esencial no es la de ofrecer respuestas, ni la de trabajar temas o emociones concretas, como se pretende, sino la de ampliar el mundo imaginario y simbólico de los niños, sugiriendo formas diversas de pensar y representar el mundo. Además, la primera literatura emana del cuerpo y la voz del adulto y se escribe en el cuerpo del niño a partir de las nanas, retahílas, juegos de regazo que conectan con la música de la lengua, que es la primera poesía. Conclusiones y preguntas. Hay un esfuerzo por rechazar la diferencia, tal como la plantea Lacan en el Seminario 17. Si para evitar el supuesto daño emocional todo debe ser explicado, si todo debe ser aséptico y políticamente correcto, ¿dónde podrán colocar los niños sus malestares y sus inquietudes? Bajo esas fórmulas de la igualdad y la neutralidad, ¿se está convocando a la segregación que se quiere evitar? Gracias, publicada en Freudiana 97 bajo el título Salir de la era del padre, que es una de las referencias bibliográficas de este espacio. Tomo este demasiado como una primera respuesta a mi pregunta de cómo ubicar el todos que aparece en el título de esta mesa en una elucidación sobre la clínica y crítica del patriarcado, que es lo que nos convoca. Decir que todo es demasiado es ubicar algo de un rasgo de época, que como ya se ha señalado de muy diversas maneras es la de la obsolescencia de un padre que se ordenaba en la lógica del uno de la excepción y cuya tendencia a la desaparición a los psicoanalistas no nos invita a la nostalgia, pues el psicoanálisis ha colaborado en dicha caída. Miller llama a esta época, no sin cierta ironía, una época formidable, y pensamos como el paso de la excepción del padre al padre síntoma y no tanto como el todo segregativo que constatamos que su caída ha producido. Esta lógica del todo sustituta de la era del patriarcado y cuyas ambiciones Lacan ya limitaba con la operación de alienación, es comandada por un discurso que promueve un nada es imposible y también un todos iguales que no apunta a un iguales como ciudadanos, más bien, entre otras cosas, como consumidores, eso sí, consumidores consumidos. Entonces, al uno de la excepción le sustituye el todos excepción que lleva irremediablemente al todos segregados. Así leo la barra del título, todos del lado de la excepción, luego todos del lado de la segregación. Y ello en virtud de que la segregación no se juega solo en el ámbito del rechazo del goce del otro, que podríamos decir la segregación más clásica, también en un para todos que como estandarización no deja resquicio a lo singular. El uno por uno que promueve la práctica orientada por el psicoanálisis no es de la excepción, el de la excepción, más bien es el de la disparidad. Dicho de otro modo, el del recorrido que va de lo particular del síntoma, leyendo al síntoma como
el modo del sujeto de hacer lazo con el otro, con la vida, el no como todo el mundo. Aún más, asistimos en el empuje al todo a una psicopatologización generalizada de lo cotidiano, haciendo del más mínimo malestar subjetivo un síndrome, un trauma o un trastorno, incluso aunque se anuncian legalmente despatologizaciones. Cada emoción, cada particularidad, cada elección, cada asunto en que el ser hablante manifiesta su humanidad pasa a ser considerado un error cognitivo, un problema a corregir y cuanto más rápido mejor. El tiempo aquí queda casi abolido. Ver y concluir se confunden. El sujeto está en esta lógica implacable, siempre bajo sospecha. El texto de Montse, le decía hace un rato, lo aprecié muchísimo porque nos lleva, me parece, al corazón de algo que vamos a escuchar o que yo escuché en la lectura que hice de todos los textos que vamos a ver hoy. Hay una puesta en evidencia de algo que tiene que ver con una revelación del reverso de la moneda. Todo el tiempo estamos basculando, si se puede decir, entre un lado y otro lado. Hay algo de lo paradójico de la época, de una fluctuación que me parece que este texto pone en valor. Voy a dar algunos ejemplos, pero hay algo, hay varias tesis, me parece, en tu texto, y una que es muy contundente, que tiene que ver con lo que decía Lacan, es decir, que la cicatriz dejada por la evaporación del padre, digamos, en tanto que su transmisión, podemos decir, civiliza el goce a partir de su propia falta, produce efectos segregativos. Eso lo vamos a ver durante todo el día de trabajo. Y en el fondo, tú muestras que el remedio a la segregación, como combate legítimo, ¿no?, termina en una inclusión, en una tentativa de inclusión, pero que se muestra de una intolerancia radical. Eso es lo que yo trato lo llamo el reverso de la moneda, ¿no?, la función del lector hoy. Porque el problema, me parece, podemos debatir sobre eso. A mí me parece que mi punto de vista, el problema no es la transformación. Mi punto de vista es que no es la transformación, porque todo el tiempo transformamos los textos. Todo el tiempo transformamos los textos. Es decir, los textos clásicos, no paramos de transformarlos. Es decir, las puestas en escenas de teatro, donde hay reescrituras de Shakespeare, de Corneille, de Racine, de Molière, todo el tiempo hay reescrituras de los textos. La traducción es una reescritura. Traducir un texto es reescribirlo en cierta manera. El problema, me parece, que la transformación de los clásicos atraviesa los siglos y la literatura, nos permite escuchar los clásicos, nos permite hacer resonar los clásicos con las problemáticas actuales. A mí me parece que el problema no reside en la transformación del texto, a mí me parece que el problema tiene que ver con una reescritura ideológica, porque no se trata, donde habría que, digamos, adaptar la escritura a la sensibilidad contemporánea. Ese es el punto, me parece, que toca a la cuestión actual de la reescritura, y que anula finalmente la posibilidad de interpretación del texto por la parte del lector. Porque lo que se está borrando es la posibilidad de interpretación. Es decir, que también en esta transformación ideológica se supone que el lector va a estar tan afectado moralmente que no puede tener una instancia de crítica de lo que está leyendo. Aquí hay que transformarle entonces también es toda la instancia, me parece, de interpretación que está siendo tocada. Y hay una reducción, como decía, hay que pensar en términos también de lo que implica la concepción la concepción misma de la literatura como siendo como teniendo, si podemos decir, una función de formación de comportamientos y de valores morales. La literatura tiene que ayudar a construir la vida en común en la guardería. Y la gran pregunta, me parece, es esa, es decir,
y es lo que tú traes, que me parece tan importante al final de tu texto, que la literatura no está ahí para educar al sujeto a la vida en común, sino para darle un útil de sintomatización. Es decir, darle un lugar donde hallar finalmente significantes e imágenes, es decir, semblantes, los buenos semblantes para tratar un real. Sobre la viñeta del trabajo, me parece, con los docentes, que me parece muy interesante, en resonancia a la del pulmón artificial, probablemente. Y de nuevo encontramos las dos caras de la moneda, ¿no? Estas paradojas de la civilización, pero me parece que, me dirás qué piensas, tú traes una lectura suplementaria al fenómeno de segregación. Es decir, la segregación, si por un lado es la consecuencia del rechazo al goce del otro, es decir, rechazo, vamos a decir, a ese goce que no entiendo, ese goce que, o podemos decir, a la confrontación a lo más hétero, finalmente. Aquí tú traes, me parece que la evaporación de al menos uno que, ese uno de la excepción se sustituye a un todos excepción, si entendí bien la tesis, y está la fineza, me parece, el punto de fineza en tu texto, es que no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos la singularidad del caso, es decir, que eso no tiene nada que ver con el uno por uno, de que el todo es excepción y el uno por uno, tú haces bien la diferencia. Lacan en su enseñanza ha sostenido que en el fondo solo tenemos acceso a lo real a partir de los semblantes, y que no se trata, no hay una promoción del pasarse, ¿no? de ir más allá del padre, no hay una promoción, me parece, de la posición de incauto, ¿no? de aquel que cree no errar, finalmente, pasándose completamente del padre. Entonces, me parecía esta cuestión, quería ver qué pensabas de este término de caída, si el psicoanálisis realmente contribuyó a la caída o a qué. Donde Orwell pone ya en evidencia 2 años después del fin de la Segunda Guerra, cómo la reescritura del pasado lleva directamente es la raíz de todos los totalitarismos, ¿no? O sea, me parece que es importante rescatar eso. Miquel, Begoña, y terminamos porque si no, no será tiempo. Si alguien tiene preguntas, podemos, ¿no?, retomar las siguientes mesas. Intentaré ser muy breve porque, escuchando las dos intervenciones realmente muy precisas del comentario de Carolina y algunas intervenciones, pensaba realmente la importancia de esta operación de reescritura en la que nos encontramos actualmente, y me daba cuenta de que hay dos operaciones de reescritura. Hay una operación de reescritura a la que se ha referido también Eugenio, que viene por parte de la ciencia, de reescribir el código genético, reescribir lo real del soporte genético del ser humano como si fuera lo simbólico. Es decir, como si fuera en la época de los griegos los astros que ordenan el mundo. Ahí se trata de una reescritura de lo real como si fuera lo simbólico. Y hay la otra reescritura, que creo que se está encontrando ahora con esta que está haciendo la ciencia, que es la reescritura de la lengua, del lenguaje, que ya Víctor Klemperer también señaló a propósito del nazismo en el momento de la reescritura del lenguaje como operación fundamental del nazismo, y que es el intento de reescribir los cuentos, reescribir lo simbólico como si fuera real. Es la operación inversa, pero que se encuentra con la otra, y que evoca algo de lo que Lacan llamaba la esquizofrenia, tomar lo simbólico como real y lo real como simbólico. Hay algo de esta operación que confunde lo real y lo simbólico, y también en la reescritura de los cuentos, de los mitos, etc. Lógicamente articulados al discurso que domina en una institución. Esos efectos son, lo sabemos, los que resultan como resto de un discurso. Y Lacan ubicará ese resto en la parte inferior derecha de la estructura cuaternaria en cada uno de los 4 discursos, 5 si añadimos el discurso capitalista. Si se trata entonces del discurso que domina una institución, propongo una tesis. Las patologías de las instituciones, o su enfermedad, como podríamos decirlo siguiendo a Francesc Tusquellas, se encuentran en el lugar otorgado al padre, tomando al padre como el instrumento que permite la movilidad del discurso, su dinamismo. Este dinamismo se encuentra en los discursos gracias a los lugares en los que se produce la relación entre ese uno
y S2. En todos, excepto en el del analista. En este, en vez de esa relación S1, S2, lo que encontramos es una imposibilidad. Quizás por ello Lacan se refiera a este nuevo discurso, el del analista, como el único que no pretende la dominación. El Consejo de Sabios de Teadir es precisamente un dispositivo inventado como respuesta a la situación de algunos sujetos para los que su solución sintomática, en torno a un objeto preciso, los lleva a un aislamiento prácticamente absoluto. Este Consejo de Sabios ha sido convocado ya en 2 ocasiones, con algunos efectos que debemos todavía elaborar en el equipo de Teadir. La convocatoria es cada vez esta. Hemos decidido convocar al Consejo de Sabios de Teadir. Y está abierto a cualquier chico o chica que participa de alguno de los dispositivos que busca separar el S1 del sujeto de la posición de objeto A en la que se encuentra como resto del discurso del amo, para elevarlo a la dignidad de una solución en efecto sin padre. Que no es curar la institución, sino prendere cura, tener cuidado de la institución, sabiendo que no la puedes curar. Son incurables las instituciones, ¿no? Se lo digo por experiencia, no hay manera. Hay maneras de tratar. Y él nos propone esta posición que viene al lugar, él lo ha dicho, de una imposibilidad lógica también. También está en juego en la operación que Iván nos trae un problema que en realidad es lógico, de la desconexión fundamental entre S1 y S2, en términos de la lógica lacaniana de los matemas, ¿no? De la articulación, ¿no? Y se propone una solución institucional sin padre también, o más allá del padre, podríamos decir, en esta curiosa invención del Consejo de Sabios. A su modo, este Consejo de Sabios es una operación homóloga a la que hemos encontrado en Axel con su intento de solución sin padre, y que también tiene una paradoja interna. Iván nos habla de una aparente paradoja. Luego me explicas si es aparente o es real esta paradoja, porque lógicamente nos lleva a una paradoja muy interesante, ¿eh? Aquí no se trata de tener una religión, sino de construir este Consejo de Sabios que funciona sin una identificación. Si he entendido bien, no hay nadie en este Consejo de Sabios, o cuando debería haber alguien, justamente se ausenta. Es decir, hace aparecer un lugar vacío, hace aparecer la falta del otro, ahí donde se esperaría un director de conciencia o un padre o alguien que diga hay que hacer esto o lo otro. Pero sí que ha actuado este Consejo de Sabios como un agente provocador, yo diría. Más bien del lado del objeto, que no del significante que comanda, como tal, ¿no? Pero en realidad el Consejo de Sabios es un lugar vacío. Ni el propio Consejo de Sabios sabe que funciona como tal. A mí me recuerda un poco ese padre del sueño freudiano, estaba muerto y no lo sabía. Es decir, es un lugar que está vacío y no lo sabe, y a la vez no sabe que forma parte de ese Consejo de Sabios. En realidad yo me he quedado con el enigma, ¿quién forma finalmente el Consejo de Sabios, ¿no? Es una aparente paradoja, nos dice, pero yo creo que ya está incluida en el modo en cómo se convoca, si he entendido bien, ¿eh? Porque la cosa empieza diciendo, hemos decidido convocar al Consejo de Sabios de Teadir. Y puede venir cualquiera que participe en la institución, here comes everybody, al estilo joyciano, en efecto. Se convoca el Consejo como un otro del saber, de sabios, y ese otro a su vez convoca a todos aquellos que quieran venir. Es así. Esta última parte, es que ahí es donde yo te pediré una precisión. Se convoca, hemos decidido convocar al Consejo de Sabios, y el Consejo de Sabios convoca a cualquiera que venga ahí, a esos espacios. Sí. Es decir, que el Consejo de Sabios es convocado y convoca a la vez. Sí. Y ahí se nos plantea esa paradoja del lugar de enunciación que se pone en contradicción consigo mismo un poco, pero que tiene todo su valor precisamente. En lugar de ser la fratria islámica, tiene algo de los hermanos Marx. Esto, ¿eh? Es decir, es esa cita en la que un día los que espían se presentan para espiar al espiado, hay un día en que el espiado no se presenta, hay otro en que el espiador
no se presenta, pero eso sí, y hay un día en el que se presenta ni el que espía ni el que es espiado, y ese día es el más estilo vacío que causa toda la trama de la cuestión, ¿no? ¿Todo esto qué es? Es una estrategia, nos dice Iván, es una estrategia para producir y poner a circular un saber en esta relación de fuerzas que condicionan ciertos tipos de saber. Ahí citas a Agamben, y que a la vez son condicionados por él, por este saber. Nos encontramos con la misma paradoja, es decir, son dispositivos que producen, condicionan cierto saber, pero son condicionados ellos mismos por este saber. Ahí mi pregunta es, porque toda la cuestión que tú planteas es, ¿dónde está localizado el saber ahí? No está en el Consejo de Sabios, está en el sujeto que en principio pensamos es un sujeto autista o un sujeto psicótico, pero ahí hay también una paradoja, porque lo que nos dice al principio es que justamente en la psicosis y en el autismo no hay un saber, no hay una articulación entre ese uno y ese dos, no hay una elaboración posible de saber. Creo que es las dos cosas, es hacer aparecer un lugar, porque siendo sujetos autistas, realmente hacer aparecer el lugar y luego vaciarlo. Entonces me parecía a mí que la operación y que atraviesa los dos trabajos es un poco esa. Por un lado, hacer aparecer un lugar en el sentido de, por un lado, inscribirlo y por otro lado, delimitarlo. Y luego, esta necesidad de operación de vaciamiento de ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, como en este movimiento, modos de destitución, ¿no? Porque pensaba, claro, estamos hablando del padre, y vemos que en la orientación, bueno, el padre lacaniano es diferentes cosas, hay diferentes niveles de este padre, ¿no? Porque son soluciones sin padre, pero no paramos de hablar de esta función, de esta operación que los diferentes intervinientes hacen, a los ponen en pacientes, función. por supuesto, pero también hacia los profesionales. Para ambos, tener que pasar del instante de ver al momento de concluir, sin pasar por el tiempo de comprender, tiene consecuencias y no deja de ser un efecto secuela de esta violencia temporal que impone el discurso capitalista tanto en lo colectivo como en lo individual. Tal como dice Hahn en su libro Topología de la violencia, esta ya no se da desde lugares concretos y localizables del exterior, desde donde se ejercía históricamente el poder, sino que ahora la violencia toma una presentación viral y localizable, pero que se interioriza y pasa en última instancia a ser ejercida por el sujeto hacia sí mismo. Los jóvenes que atendemos en el hospital de día llegan bajo la modalidad clínica de la crisis. Algo se ha roto y no pueden sostener más su vida cotidiana. A menudo son sujetos que han padecido situaciones de abuso físico, sexual o en el ámbito escolar y que a su vez muchos de ellos provienen de entornos abandónicos, con muy poca presencia del otro. Toma Miller de Aristóteles en Los usos del lapso. Aristóteles lo menciona en referencia a los sueños y Miller lo usa para hablar de la sesión analítica. Desmos hace referencia a un lugar de sujeción que empieza y termina, que también se abre y se cierra, que tiene su propio tiempo. Un lazo social que permita revertir la separación del otro con mayúscula que implica el consumo. Para ello cuestionaremos, puntuaremos, enlazaremos dichos o tomaremos nota de algunos de ellos y los recordaremos al final de la sesión. Damos un lugar y una oportunidad a los efectos de retorno del significante. Esa operación puede estar orientada, en ciertos aspectos, por la construcción que Lacan inventó para fundar la escuela psicoanalítica, el cártel. Este órgano de base de nuestra escuela, formado por un pequeño grupo de trabajo con el objetivo de elucidar la teoría y la práctica psicoanalítica, es una forma de provocar la elaboración del sujeto en la escuela, operación que la mantiene viva y le da al sujeto un lugar en ella. Se trataría, en cambio, de fundar un lugar que permitiera la aparición de la enunciación particular en un escenario colectivo. Eso facilitaría el tratamiento del abordaje de la castración en juego, la separación de la sustancia, sin que la angustia desborde la palabra. Como señala Miller en Teoría de Turín acerca del sujeto de la escuela, el lugar del ideal en un grupo es un lugar de enunciación.
En palabras de Massimo Recalcati, se trata de operar una inversión del homogéneo para intentar extraer de él el carácter singular y discontinuo del sujeto. A esa elaboración del inconsciente, al rasgo, a ese nombre de la pulsión, nos parece apropiado denominarlo con un término extraído del cártel, el rasgo. Localizar esa función permite a los sujetos situarse de forma singular en el grupo y al mismo tiempo aportar otros detalles a la elucidación en el proceso de elaboración colectiva. El rasgo antisegregativo no solo funda, por tanto, la propia y particular enunciación en el grupo, sino que revela al resto de participantes otros aspectos, nuevas dimensiones y matices en el trabajo que realizan juntos. La inercia de la cadena significante se vuelve más flexible. Como me lo decía un sujeto histérico, hacer agujeros en las cabezas. Esto supone que rechace ser un maestro que pone a trabajar, ser uno que sabe, ser analista en el cártel. Todo ello para ser este agente provocador desde donde hay enseñanza. Ser agente provocador tendría entonces la función de insertar en los grupos terapéuticos, como añade Millet para el cártel, el efecto de sujeto, tomar a su cargo la división subjetiva. Se trata, por tanto, de cuestionar, puntuar o invitar a explicar los dichos enunciados. A veces, por ejemplo, la exigencia con la que viven la demanda del entorno para renunciar a la substancia les lleva a preguntarse, ¿pero qué quieren de mí? Tú pones en valor este tiempo para identificar la repetición sin lo cual no hay posibilidad de sintomatización posible, si no podemos identificar, y también todo el tiempo que necesario para salir de la crisis o salir del trauma, si podemos hablar de salir del trauma. Pero en todo caso, la necesidad de tiempo para construir un borde, ¿no? Yo realmente, tú traes el trabajo de Guy Briol sobre, ¿no?, toda su experiencia con grandes traumatizados de guerra, y realmente tuve la experiencia clínica estos últimos años de trabajar con refugiados con sujetos que vienen con traumatismos, no sé, inimaginables, ¿no?, de atravesamiento de 5 o 6 países hasta la llegada a Francia, y realmente no paro de constatar la necesidad de tiempo. Es decir, que, y justamente el problema que produce las abreacciones urgentes del traumatismo. Hay que tener muchísimo cuidado, incluso los paros. Es decir, cuando empieza el relato atroz, vamos a tener tiempo de hablar de todo eso, ¿eh? Porque al contrario, lo que se produce después de las abreacciones brutales es que la palabra tiene una banalización tal que después, ¿qué más puede ser dicho? Después de decir un horror así, entonces se cierra toda la posibilidad de la elaboración. Entonces, me parece que justamente hay que tener muchísimo cuidado con, y eso es lo que te quería preguntar, ¿cómo hacen ustedes entre la orientación por el deseo de la que tú hablas, de la orientación por la vacilación, por el vaciamiento de goce, cómo hacen con la exigencia sorda de la administración? Eso me parece que es el corazón un poco del texto, agujerear las tentativas de homogenización a través, que funciona a través de las mismas nominaciones, que sean nominaciones, digamos, de las instituciones o que sean nominaciones del sujeto mismo, ¿no? Y que funcionan como refranes, ¿no?, que producen todo cierre, de toda apertura, y que está, ¿no?, en el título mismo del artículo del texto de Lacan, ¿no?, de los escritos Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje, es decir, cómo hacer surgir la palabra en el campo del lenguaje, que funciona a veces como muro, ¿no es cierto? Y rescato también de tu texto la idea de sorpresa, ¿no? Esto que tú traes de la sorpresa como lo que evoca, ¿no?, hace resonar el inconsciente discontinuo del Seminario 11, ¿no?, como Lacan lo trae haciendo un paso de costado en relación a Freud,
que permite la redefinición de la interpretación a partir de la sorpresa, y toda la particular atención me parece que aparece cuando tú traes los ejemplos, ¿no? Este ejemplo, no me conozco sin beber, ¿no? Este ejemplo tan simple, me parece que poder extraer estas frases hace que haya una particular, digamos, como si la escucha estuviera sensibilizada a todo lo que sea del orden de la ruptura de la intención de significación. Casos y en los comentarios cómo los protocolos, la eficacia, la evaluación son lo que manda en las instituciones, y de qué manera la orientación analítica va a rescatar el sujeto que realmente queda forcluido en este nuevo discurso del amo que comanda hoy en las instituciones. Y me parece que se ve muy bien en la finura, ¿no?, en los diferentes ejemplos. Bueno, pero el tiempo cuando empieza, ¿no? Un poco también en contrapunto con esta anulación del tiempo del consumo, ¿no? Y se me hacía como una especie de triángulo, pensaba en el curso de Miller de El lugar y el lazo, ¿no? Y porque realmente vuelve el tema del lugar. O sea, hay como un triángulo entre el tiempo, el lugar y el lazo. Es decir, cómo hace falta el encuentro con un otro que introduce un modo de escucha y un modo de presencia tal que permite que algo del tiempo aparezca, y yo adelantaría a partir de lo que escuchamos que ese tiempo que empieza a partir de una cierta interpretación, ¿no? Y en el caso de Nicanor, me parece que de lo que se trata es de habilitar un espacio para que aparezca algo de la enunciación, o sea, algo del decir propio, ¿no? Que haría como una línea que va del grupo a la palabra, ¿no? Gracias. ¿Qué ocurre con el padre después del declive del patriarcado? Creo que estamos en ese momento de cómo ese operador lógico que Lacan situó con el padre, cómo funciona. En francés hay la diferencia entre parentalité y paternidad. No, parentalité es lo que traducimos por paternidad nosotros. Y parentalidad ahora. Y parentalidad es la forma jurídica que ha tomado, que a eso voy, porque precisamente si algo podemos constatar es que buena parte de la función simbólica que cumplía el padre clásico se ha trasladado, se ha desplazado ahora a la norma jurídica. Hemos pasado de la ley simbólica a intentar tratar las problemáticas del lado de la norma jurídica. Y lo vemos en el tema de los protocolos, de los tiempos que se imponen, de los informes. Y en efecto hay que hacer una suerte de subversión de la norma jurídica, más que no una transgresión. Me ha parecido muy oportuna esa distinción que ya vamos a tomar como un hilo. Y el trabajo desde el psicoanálisis, en efecto, va a ser cómo situarnos en esta nueva época de declive del patriarcado con una subversión de este desplazamiento de la ley a la norma. Ahí hay otro tema que creo que aparece y que es muy interesante que subrayemos, en todas las intervenciones creo que se ha planteado, y es finalmente los que nos orientamos en el psicoanálisis, los que nos hemos formado en el psicoanálisis, los que practicamos el psicoanálisis, cómo situarnos en los marcos institucionales diversos, algunos de los cuales son más flexibles que otros a la operación analítica. Yo querría rescatar una expresión que me parece que podemos utilizar y que nos puede ser interesante, una expresión de Lacan, de un texto que Carolina ha citado antes, Función y campo de la palabra y del lenguaje, del año 53, es decir, del primer Lacan, cuando se refería a los analistas de esa época y que ahora podemos llamar de muchas maneras, pero él los llamaba en francés praticiens de la fonction symbolique, practicantes de la función simbólica. Decía, practicantes de la función simbólica, es sorprendente que nos desviemos de profundizar esa función simbólica nosotros mismos. Me parece que eso nos da, vamos a decir, un conjunto más amplio que lo que luego Lacan va a llamar el analista como tal, y que podemos extender a muchas prácticas donde se aplica
el psicoanálisis, donde se orienta esa práctica por el psicoanálisis, y que Lacan llamaba practicantes de la función simbólica, justamente en un momento en el que esa función simbólica queda cada vez más reducida a la norma jurídica o a la aplicación de una norma jurídica, que es a lo que muchas veces se ven llevados los practicantes de la función simbólica orientados por el psicoanálisis en algunas instituciones. De modo que quería enmarcar esas dos cuestiones. El padre después del patriarcado va a ser un tema que creo que va a orientar este People, y luego, en efecto, recolocar lo que es los que estamos orientados y formados en el psicoanálisis en el campo institucional. Yo no soy partidario nunca de hablar de psicoanalistas en la institución, si entendemos que la única institución que el psicoanálisis tiene como tal es la transferencia como tal. Y más bien recuerdo que en una conversación clínica invertimos los términos y hablamos de presencia de la institución en la clínica y no presencia de la clínica en la institución, que es como generalmente se piensa el problema, y no tiene salida por ese lado. Y cuando se ha intentado se producen desastres. Más bien hay que invertir la situación y ver cómo la institución, lo instituyente, está presente en la clínica, ahí donde los practicantes de la función simbólica orientados por el psicoanálisis ocupen esa función. Bien, son dos pinceladas, pero que me traigo de esta excelente mañana de trabajo. Dos palabras que no se quieren conclusivas porque estamos estamos pensando todos juntos, ¿no? Eso me parece interesante, pero quería simplemente hacer eco a lo que tú traes. Me parece que es fundamental esto de pensar el declive de la función y el reforzamiento y el llamado al mismo tiempo, porque es ahí donde nos permite, me parece a mí, develar todas las paradojas, las contradicciones, esto que yo llamaba, que había atrapado en los textos, todo el tiempo es el reverso de la moneda, ¿no? Y la fluctuación que produce también en los discursos, esta pulverización de la función, ¿no? de ese uno que ordenaba, ¿no? Estamos como en discursos que fluctúan, entonces encontramos todo y su contrario, ¿no? Defensa de las minorías y segregación, eso lo pusimos ¿no? Pero incluso no en los primeros textos, esto de cuidado con los niños, pero en realidad una ferocidad en el lenguaje. Entonces me parece que eso también, el declive y el llamado y el reforzamiento, que no terminamos con el padre, pero que ¿no? El Dios que uno saca por la puerta entra por la ventana, pero cómo está entrando por la ventana hoy, me parece que es un punto fundamental a rescatar en la conclusión. Me parece también esto que tú traes de la expresión del 53 practicantes de la función simbólica, me parece extremadamente interesante porque justamente es que nosotros tampoco vamos a llamar al Padre. No es función simbólica en el sentido de, que de estar en esta nostalgia del Padre, sino de extraer la función simbólica, que no tiene que ver con que nosotros nos pongamos a llamar al Padre con nostalgia, sino que tiene que ver con que lo que me pareció en la viñeta clínica maravillosa que tú has presentado, ¿no? del niño, cuando aparece la cuestión donde en la entrevista, esta interpretación que tú traes, ¿no? de Axel, ¿no? Cuando tú misma ese tipo de viñetas son tan interesantes por lo que nos permiten extraer en la clínica, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? con lo que es un practicante de la función simbólica, porque a pesar del hecho que es un sujeto muy, muy afectado, una clínica muy dura, hay algo de él que trasciende todas las estructuras y que tiene que ver con la responsabilización del sujeto de lo que ha dicho, porque en el fondo tú le has dicho, tú lo estás diciendo, tú lo has rescatar dicho. La función de la palabra y la responsabilización del sujeto, y eso no es llamar al Padre con nostalgia, es apostar a la función simbólica de la responsabilización de su propia palabra. Bien, nada más.